Bueno, Moisés, muchas gracias. De verdad, realmente interesante tu usabilidad orgánica, ¿vale? Como punto de partida un poco de lo que cómo vamos a continuar. Así que, sin más, le doy la palabra a Daniel para que a ver qué nos va a contar Daniel. Tú sigues siendo orgánico, ¿verdad? Sí, yo me voy a centrar un poco más en... Bueno, lo primero, buenos días. Me voy a centrar un poco más en la parte más técnica, en los retos a los que se enfrenta un técnico, digamos, con temas de usabilidad. Moisés ha presentado un poco los retos creativos de diseño artísticos. Yo voy a dar un poco el contrapunto con un nivel más cercano a temas de contenidos y a temas técnicos. Bueno, lo primero es una definición básica de usabilidad. La usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico. Me interesa bastante esta definición, sobre todo por todo lo que vamos a partir de ahora, sobre todo por el tema de objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso. Es decir, uno de los problemas que tiene la disciplina de usabilidad es que, aparte de que está muy centrada, que se ha centrado mucho en el mundo web, digamos que se ha empezado a reconocer a partir del mundo web, la usabilidad es un campo que es abarcable a cualquier disciplina. Por eso es importante tener claro el tema de los objetivos específicos y el contexto de uso que queremos darle. Como decía, aunque el concepto de usabilidad ha alcanzado su éxito en el entorno de Internet, es una disciplina transversal. Cualquier producto de uso cotidiano tiene en la usabilidad unos valores fundamentales. Pongo este ejemplo que es un clásico de objeto mal diseñado. Una manguera del mismo lado que por donde suelta. Entender esto, es decir, entender la usabilidad como una disciplina que no se centra solo en el mundo web y sobre todo que no se centra solo en un decálogo de buenas prácticas, digamos, que es muy habitual a la hora de pensar en usabilidad. Enseguida nos vienen el decálogo de Nielsen, los 10 heurísticas básicas que hay que utilizar a la hora de hacer una web usable. Eso nos hace perder un poco el objeto de usabilidad. Moisés lo ha explicado muy bien en la parte de mostrando ejemplos de creatividad y de diseño underground. Mi idea es mostrarlo desde parte web, pero no mostrar solo los elementos que se van relacionados con eso, con la parte web. Si una web tiene que tener un tamaño de fuente específico, un color de fuente específico, sino a nivel más general, sobre todo relacionados con el objeto específico al que va destinado una web. El diseño de un producto debe ir encaminado a la mejora de la experiencia de usuario. En mi parte me toca lo que me comentó Lilia, que tenía que dar el contrapunto a Moisés. Es decir, Moisés iba a hablar mucho de diseño. Yo tenía que enfrentar un poco, hacer ese falso enfrentamiento, creo, entre diseño y usabilidad. Si diseño lo vemos como forma de expresión artística, parece que sí que es posible que haya un enfrentamiento entre que la usabilidad coarta la libertad. Pero si el diseño lo vemos como en esta definición, es decir, diseñar es organizar elementos de modo que cumplan una necesidad particular de la mejor forma posible, podemos ver que es una definición que es válida para diseño, pero que perfectamente podría ser válida para usabilidad. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta esto. O sea, a la hora de hablar de diseño y hablar de usabilidad, no creo que exista un enfrentamiento real. Existe un enfrentamiento cuando el diseño intenta evadirse de lo que debería ser su función. Es decir, crear un objeto o un sitio web que ayude a expresar o que vaya encaminado a lograr un objetivo específico. Porque por muy bonito que sea el diseño, si olvidamos la usabilidad, podemos tener problemas. Pongo el ejemplo del iPhone 4. Es decir, es un ejemplo de excelente diseño y Apple en general siempre se caracteriza por súper amigables, son un gran ejemplo de usabilidad. El propio iPhone, la usabilidad del iPhone comparada posiblemente con cualquier otro tipo de móvil, por muy avanzado que sea, es muy superior, pero en cambio en lo que es el soporte en sí, todos no sé si conocéis que la salida del 4G tuvo una crítica muy importante porque se les olvidó que sirve para llamar por teléfono. Entonces, el iPhone 4G, cuando lo cogías con la mano izquierda, sobre todo para los zurdos, perdía cobertura. Es un ejemplo muy bueno de cómo el diseño puede llegar a olvidar la usabilidad.
Luego lo han mejorado, han añadido elementos, pero es una cosa que tienes que tener, que es primordial. O sea, el diseño no debe superponerse a la usabilidad, sino que tienen que estar en conjunción. Así que me adelanto a la pregunta habitual que suele haber en estas mesas de debate sobre usabilidad, que suele ser la primera. Sacrificarse en aras de mejorar la experiencia del uso del portal. O dicho de otra forma, si nosotros lo que queremos es tener una web que tenga un gran diseño, una web muy bonita, ¿eso va a obligarnos a que no sea usable? Para empezar voy a poner algunos ejemplos de webs. Estas son cuatro webs de más éxito a nivel, 3 a nivel mundial, 1 a nivel español. Tenemos Google, tenemos Craigslist, no sé si conocéis Craigslist, es el portal clasificado más importante del mundo. Y fue una de las primeras .com allá por los 90 y mantiene el mismo diseño que hace 20 años más o menos. A pesar de eso, a pesar de que su diseño, si lo veis aquí, es totalmente nulo, enlaces azules, un listado de clasificados, sigue siendo una de las webs con más beneficios de todas las .com. Otro ejemplo, Wikipedia. No es una web que se caracterice principalmente por un gran diseño. Básicamente es texto y muy fácil de manejar. Tiene un buscador muy sencillo y te permite llegar a todas las páginas. Y finalmente, por poner un ejemplo español, un ejemplo claro es Idealista. No sé si conocéis Idealista, el portal inmobiliario líder. Es uno de los principales ejemplos a nivel español de preocupación por la usabilidad. Es una web que está en constante evolución. Un usuario medio puede entrar y no darse cuenta de los cambios, pero periódicamente van evolucionando y van haciendo pequeños cambios. Ven que el mapa no funciona para ciertos distritos, van cambiando y le permiten que se acceda más fácil por navegación. Esta caja de búsqueda clásica en 3 partes, digamos, primero la opción de comprar, alquilar y compartir, la opción de tipo y luego la opción de municipios, han estado experimentando con ella constantemente. Comenzaron con un desplegable, luego añadieron 2 cajas, luego han añadido 3 y siguen en constante evolución. Incluso dentro de los elementos, las opciones de añadir elementos relacionados se van modificando en función del análisis que hacen de los usuarios. Entonces, estos son 4 ejemplos, podría haber puesto muchos más, que parecen defender que el diseño se enfrenta a la usabilidad. Sin embargo, tenemos un muy buen ejemplo que dice que el diseño es uno de los elementos más importantes también dentro de la usabilidad. He comentado antes el decálogo de Nielsen. En 2009 se actualizó el decálogo a partir de distintos estudios sobre usabilidad que se habían hecho, y una publicación en Machine Magazine publicó un nuevo decálogo, sobre todo con elementos de usabilidad que anteriormente, como la usabilidad es un elemento vivo que no está parado y está en constante evolución, sobre todo mencionando elementos de usabilidad que anteriormente podían ser críticos. El más clásico es el scroll vertical. Por ejemplo, una de las primeras definiciones que se aprende cuando se estudia, se empieza a hablar sobre usabilidad, es: no se puede hacer scroll. El scroll vertical no se puede. Por ejemplo, nosotros en la empresa haciendo web nos enfrentamos mucho a clientes que te defienden eso. Dicen: no, yo no quiero que mi página haga scroll, que la información no se vea siempre en la primera pantalla. Realmente en la actualidad a los usuarios les da un poco igual utilizar el scroll. Aparte de que ahora el ratón, por ejemplo, tiene la ruedecita que te lo iba a bajar, la mayoría de usuarios están acostumbrados. Casi es contraproducente el intentar meter todo el contenido dentro que se vea en una primera pantalla. Está bien que los elementos más importantes se vean en la primera pantalla. Si tienes poco contenido, está claro que no debes esforzarte. O sea, muéstralo todo cuando el usuario entre, no pongas una imagen que ocupe toda la primera pantalla. Pero si tienes mucho contenido, no importa que hagas, pero al usuario no le importa. Un ejemplo básico es Amazon, por ejemplo. La portada de Amazon igual ocupa 5 o 6 pantallas haciendo scroll. Ellos hicieron, por ejemplo, una prueba en la que incluían al final de la página inicial los productos menos vendidos. Son productos que tienen en almacén, que no había forma de sacar porque nadie los encontraba,
Estaba claro que no los iban a destacar en portada en un lugar principal, porque si no los compra nadie es porque no interesan, pero solo el hecho de ponerlos al final hizo que aumentara muchísimo sus ventas, porque la gente sí que llega al final de la página. Otro de los elementos que se publicó en ese decálogo relacionado con la usabilidad es que la calidad del diseño visual es un indicador de credibilidad. Y eso significa que tener un buen diseño va a ayudar a que tu página funcione mucho mejor. Es decir, no es necesario, no tenemos que irnos a crear una web totalmente en flash espectacular donde hay una precarga de 10 minutos antes de entrar a la página, pero tampoco tenemos que meternos en Craigslist. Además, si analizáramos la web de Craigslist, posiblemente, que muy habitualmente, al ser fea, es un ejemplo muy habitual de decir, no, mira, esto es una web usable. Craigslist, por ejemplo, también incumple varios de los elementos de la web usable. El buscador no es del todo efectivo, y uno de los elementos básicos que es la ley de Zipf sobre los sitios usables, que es que una página principal tiene que tener menos de 7 elementos, ya podéis verlo que este no lo cumple por defecto. Sí que cumple otros muchos, la navegación es sencilla, es fácil encontrar elementos, pero tampoco es necesariamente un ejemplo de web usable. No tenemos que confundir esa tendencia que hay a confundir usabilidad con un diseño feo y diseño con baja usabilidad. Vuelvo de nuevo a la definición de usabilidad. Las acciones empleadas para facilitar que el usuario consiga su objetivo. ¿Esto qué significa? Que tener una web usable no es simplemente hacer una especie de análisis y comprobar si todos los elementos funcionan de manera correcta o si es fácil llegar de un punto a otro. Es también tener claro cuál es el objetivo de nuestra web y saber si la web está orientada a cumplir ese objetivo. Porque muchas veces hacemos una web de manera, digamos, muy correcta, muy formal, con su menú a la izquierda, su logo que enlace, sus migas de pan, un tamaño de fuente adecuado, pero no tenemos éxito porque realmente el usuario que llega a la página no sabe realmente lo que le estamos vendiendo o no le estamos orientando a que llegue a un destino. Un ejemplo positivo que va a ser Google, de tener un objetivo claro. Iba a poner a Google como malo, pero me salía mal. Era difícil encontrar algo. Un ejemplo de Google, desde el principio tiene un objetivo claro. Ellos son un buscador. Lo que van a ofrecer son búsquedas. Esta es la primera pantalla de Google, de 1998. Ha cambiado el logo un poquito y alguna serie de elementos. Podías suscribirte a Google y que te fueran enviando actualizaciones. 1998, en 2001, perdonar que lo he sacado de Archive y no tenía la imagen del logo. Todavía mucho más... limitan todavía mucho más el número de elementos. Añaden la opción del Google Web Directory, porque sí que es cierto que en esa época la búsqueda por directorios todavía era más habitual. La gente quizá estaba más cómoda por los directorios, pero incluso llegan a eliminar datos. Ya era minimalista, todavía es más minimalista. En 2004 añade una serie de servicios, pero siguen sin crecer. Y hoy ya todos lo conocéis. La parte principal han eliminado información, la han puesto en la parte superior, incluso en algunos momentos, en algunas interfaces, hasta se oculta en la parte inicial, y el único cambio drástico que han hecho es aumentar la caja de búsqueda. Y básicamente por un adecuado estudio de las tendencias de usuario. Antiguamente, sobre todo en el principio de 2000, las búsquedas eran de 1 o 2 palabras. A mediados de este año pasaron a 3 y ahora cada vez son mayores. E incluso está estudiado que si añades una caja de búsqueda de mayor tamaño, los usuarios también buscan con muchas más palabras. Es decir, no es solo que los usuarios hayan cambiado a la hora de realizar la búsqueda, sino que Google les ha ayudado a ello. Te voy a añadir una caja mayor de búsqueda para cada búsqueda más específica si yo te puedo ofrecer mejores resultados. El ejemplo contrario. En 1996, incluso en 1998 cuando salió Google, Altavista era la principal página de búsqueda. Añadiendo más o menos enlaces